Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, desde el verso 7 hasta el verso 12, una historia bastante conocida, seguramente por la mayoría de nosotros, si no por todos. Y vamos a partir de ahí para compartir este mensaje que hemos titulado Necesidades urgentes del cristiano. Hechos capítulo 20, desde el verso 7 hasta el verso 12. Dice así, hermanos, en esa escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. En este pasaje, hermanos, vemos al apóstol Pablo en un momento muy importante. Él se despedía de sus hermanos en la ciudad de Troas para salir al día siguiente hacia una ciudad que se llama Mileto. Pero en esta última noche con ellos aconteció este evento que hemos leído aquí, que seguramente todos conocemos. Es un relato que tiene una mezcla de elementos muy interesantes, porque por una parte es sumamente serio y por otra parte no deja de tener ciertos detalles, hasta diríamos un poquito risibles, un tanto cómicos, por la forma en que acontecieron todas estas cosas. La caída de Eutico desde un tercer piso demuestra que quedarse dormido en ciertas circunstancias puede ser muy peligroso, que no en todas partes se puede dormir. En aquella ocasión significó la muerte de aquel joven, pero sin duda este relato está ahí para que nosotros aprendamos algo. El Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribir este relato porque sin duda quiere que aprendamos algo. ¿Qué es lo que la Escritura nos presenta en este pasaje? Nos presenta algunas urgencias para el cristiano de hoy. ¿Cuáles son esas urgencias? En primer lugar, Pablo debía enseñarles antes de irse. Y obviamente quería aprovechar hasta el último minuto. Nosotros hemos leído aquí que él partía a la mañana siguiente, pero sabía que aquellos hermanos en Troas quedaban expuestos a muchos falsos maestros que estaban dispersos por todas partes y que amenazaban con sus falsas enseñanzas a la iglesia del Señor. Pablo también sabía y entendía perfectamente que los falsos maestros nunca se iban a terminar. Siempre habían existido, siempre existían en aquel momento y siempre van a existir. Pablo había llegado a una conclusión sumamente sabia. La única manera de eliminar la amenaza de las falsas enseñanzas es conociendo la verdad revelada en la Escritura. Por eso él tenía urgencia de enseñar a la iglesia, porque sabía que esa era su única verdadera defensa frente a la multitud de falsas enseñanzas que se escuchaban en aquel tiempo y se escucharán en cualquier tiempo de la historia. Es por esto, dice la Escritura, que él disertaba largamente. Llegó hasta la medianoche. Parece que Pablo no se preocupó en pensar en su viaje de la mañana siguiente. No dijo: necesito dormir porque mañana madrugo y me voy temprano. Algunos necesitan dormir más que otros, eso sabemos. No sabemos cuánto necesitaba dormir él. Pero él no se preocupó por su descanso, no se preocupó porque el día siguiente salía de viaje. Él se preocupó
porque sabía que aquellos hermanos estaban amenazados por falsas doctrinas. Él tenía urgencia de instruirles, tenía urgencia de enseñarles. Sabía que era la única manera de protegerlos frente a todas esas amenazas que circulaban en aquel tiempo. Como él disertaba largamente, y la palabra disertar aquí significa discutir, significa responder preguntas, significa intercambiar opiniones, es decir, él quería que se fortaleciera la base doctrinal de la iglesia para que no fueran víctimas del engaño de los falsos maestros. Llegó hasta la medianoche y en el verso 8 hay un dato importante, dice que había muchas lámparas, lo cual nos sugiere a nosotros que el calor de todas aquellas velas, porque ellos se iluminaban con velas o lámparas de aceite, pues el calor habrá adormecido a aquel joven, habrá adormecido a Eutico, y adormecido por el calor de las lámparas, él tuvo aquella experiencia tan terrible. Pero lo cierto es, si lo pensamos bien, que aquel joven se durmió, no solo por el calor de las lámparas, aquello ayudó, pero se durmió porque en algún momento dejó de poner atención a la enseñanza de Pablo. Porque en algún momento se distrajo de lo que él estaba diciendo. El problema principal es que este joven en algún momento dijo, esto ya es demasiado, prefiero dormir, y se durmió. En realidad se durmió porque dejó de atender lo que Pablo estaba enseñando y se cayó. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la iglesia de Cristo hoy también tiene urgencia de ser enseñada en la palabra de Dios. Pero la comodidad del evangelio, de un evangelio sin compromisos, nos distrae de la verdad. La comodidad del evangelio de hoy nos adormece como a Eutico lo adormecieron aquellas velas. ¿Quién no ha experimentado más de alguna ocasión? En los días de frío vamos manejando, ponemos la calefacción y aquel calorcito tan sabroso nos induce al sueño. Qué peligroso es eso cuando vamos manejando. Pero ¿quién no ha experimentado eso? Parece que es mejor manejar con un poquito de frío que manejar muy calientito y dormirse, y quién sabe qué pueda pasar. Obviamente, hermanos, las velas vienen a simbolizar aquí la comodidad en que hemos caído muchos de nosotros, probablemente en la práctica de nuestro evangelio de hoy. El evangelio de hoy es tan cómodo que no le impone responsabilidades a nadie, no le demanda, no le exige a nadie. No es que el evangelio sea así, nosotros lo hemos hecho así. El evangelio de Cristo demanda, el evangelio de Cristo exige, porque el evangelio de Cristo lo que quiere es cambiarnos nuestra vida. Y no se puede cambiar la vida si no nos exigimos a nosotros mismos avanzar en la dirección correcta. Pero nosotros hemos hecho del evangelio un evangelio lleno de velas por todos lados. El evangelio de hoy es tan cómodo que todo es voluntario. Estudiamos la palabra si nos gusta, si no nos gusta, no. Asistimos al culto si nos gusta, si no nos gusta, no. Servimos en nuestra iglesia local si nos gusta, y si no nos gusta, no. Con un evangelio así, todos vamos a estar pronto adormecidos y vamos a ser un montón de dormilones evangélicos, que estamos corriendo el peligro, el gran riesgo de tener tropiezos y caídas que quién sabe qué consecuencias puedan tener para nuestra vida. El sueño nos vence porque llegamos a la casa de Dios sin saber exactamente qué es lo que hemos venido a buscar. Sería verdaderamente lamentable que llegáramos hasta este lugar y no supiéramos cuál es nuestro gran propósito. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo esencial, el objetivo principal que nos reúne a todos en este lugar? No nos equivoquemos. Estamos equivocados si decimos yo voy a la casa del Señor para que Dios me bendiga. Estamos equivocados si decimos yo voy a la casa del Señor para cumplir.
Estamos equivocados si creemos todas estas cosas. Nosotros debemos tener un objetivo principal, quizá primordial, fundamental. El esencial que nos trae aquí es encontrarnos con el Dios de nuestra salvación. Es venir a encontrarnos con Él, a mirarlo cara a cara y que Él nos mire a nosotros, porque cuando nos encontramos con Él, Él nos bendice. Amén. Este es nuestro verdadero objetivo, pero quién sabe si todos lo tenemos claro. Todos deberíamos participar del culto completo. Todos deberíamos estar desde el principio hasta el fin, porque cada parte del culto es para nuestra edificación. Sin embargo, el evangelio cómodo que estamos viviendo, muchos de nosotros probablemente hoy en día, nos ha enseñado que podemos llegar a la mitad del servicio e igualmente ya cumplimos. Llegamos a la mitad del servicio y vale, porque el Señor sabe mi corazón. Solo asistimos a la mitad del culto, pero nosotros ya nos podemos ir en paz porque ya cumplimos con el Señor, aunque no le hayamos adorado, aunque no le hayamos alabado, aunque nuestra alma no se haya liberado de cargas y de pesos que traemos desde allá afuera. Cuando nosotros no tenemos la actitud adecuada, nos adormecen las cosas de afuera. Venimos adormecidos por las presiones de afuera y entonces perdemos el sentido y el objetivo de estar en la casa del Señor. El Señor Jesús reclamó a su generación porque le quitaron la esencia o la sustancia a la casa del Señor. El reclamo de Jesús fue terrible, fue fuerte, fue directo. Fue un reclamo, hermanos, verdaderamente fuerte. El Señor les dijo a los mercaderes en el templo: la casa de mi Padre es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, porque le estáis robando todo el significado, todo el propósito, todo el objetivo, toda la finalidad que es meramente espiritual, y la están dejando en un vil negocio religioso. La iglesia entonces tiene que cuidarse de no quitarle al culto, al templo, al servicio, su esencia, su sustancia. Tiene que cuidarse de no convertir el culto a Dios en un negocio religioso, sino en una oportunidad de que Dios descienda sobre el pueblo con bendición y transforme la vida de cada uno de los que nos congregamos en su casa, porque esto es lo que el Señor quiere de nosotros, nuestras almas, y no cosas, ni objetos, ni situaciones, sino nuestras almas y nuestros corazones. Si no tenemos claro el objetivo, probablemente nos van a adormecer las distracciones. Nos urge venir preparados a la iglesia del Señor y despertar delante de Dios, porque Él ha venido hasta aquí para bendecirnos. En segundo lugar, Pablo quería atraerles hacia adentro del reino de Dios. Es interesante el relato de la caída de Eutico. Hay algunos detalles que nos ayudan a reproducir cómo se habrán sucedido los hechos de aquella situación tan terrible. Uno de esos detalles es la forma y el lugar donde se encontraba aquel joven. Como joven que era, se comportaba de una manera muy inquieta. No podemos esperar que los jóvenes se comporten como nosotros, los mayores, aquellos que ya pasamos de 40 años recién, pero ya pasamos. No podemos esperar que ellos se comporten como nosotros. Ellos son jóvenes, son inquietos. Uno de esos detalles es entonces la forma en que este joven estaba ubicado en el aposento alto. No se sentó en una silla, no se sentó en el piso. Se sentó en el marco de la ventana, y no del primer piso, ni del segundo, del tercero. Era joven verdaderamente. El joven siempre busca el riesgo, la adrenalina, la emoción, la aventura, desafía las cosas por propia naturaleza. Siente la vida tan dentro de él, con tanta vitalidad y con tanta fuerza, que cree que no hay nada ni nadie que lo pueda vencer. Propio de la juventud. Eutico parece ser un joven propio de su época.
Si ya no había lugar en el aposento alto porque había mucha gente, pues se hubiera quedado de pie junto a la ventana si quería, pero no, él se sentó en la ventana. Y lógicamente parte de su cuerpo quedó fuera de lugar. Esto es muy interesante. Él no estaba totalmente dentro de la actividad del aposento alto. Parte de él estaba fuera de lugar. Y esto simboliza que parte de su ánimo, de su voluntad, de su mente, de su disposición estaba fuera y no adentro. Parte de él estaba más en las cosas de afuera, o parte de él estaba afuera y parte de él estaba adentro. No quería Eutico estar plenamente integrado a la enseñanza del apóstol Pablo y seguramente por eso se sentó en la ventana. A lo mejor podía sentir el fresco de la tarde o de la noche que llegaba hasta su cuerpo a través de la ventana. De repente quizás sacaba las manos y quién sabe si hasta miraba hacia afuera y dijo en algún momento, preferiría estar allá que aquí. Es decir, hermanos, estaba en una actividad en donde Dios estaba bendiciendo al pueblo, pero parte de él estaba mirando hacia afuera. Parte de él quizá hasta estaba extrañando las cosas de afuera. Estaba a lo mejor teniendo un poco de nostalgia por las cosas de afuera. Estar deseando lo de afuera lo distrajo. La distracción le produjo el adormecimiento ayudado por el calor y esto le llevó a aquellas consecuencias terribles. Cayó y lo levantaron muerto. Hoy en día todos decimos estar en el reino de Dios y todos decimos estar en las cosas de Dios. Pero para estar seguros de eso hay que determinar primero qué es el reino de Dios. El reino de Dios, la palabra que la Escritura usa cada vez que habla del reino, significa dominio, autoridad, poder, soberanía, gobierno. Cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar el Padre Nuestro, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Qué quería decir reino entonces? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. Allí en el cielo todos están gobernados por ti. Que también venga sobre nosotros ese gobierno. Que también sobre nosotros tengas ese dominio. Que también nosotros hagamos tu voluntad, entonces habrá venido el reino a nuestra vida y nosotros habremos entrado en el reino. Al descubrir lo que es el reino, tenemos entonces que preguntarnos, ¿estaremos todos en el reino? Podemos estar todos en la iglesia, pero en el reino, ¿quién sabe? Porque para estar en el reino hay que estar gobernado por Cristo. Para estar en el reino hay que estar haciendo su voluntad. Para estar en el reino, Él tiene que ser el Señor, el que gobierna, el que tiene la majestad y la soberanía sobre nuestra vida. Y el Señor reclamó a su generación en una ocasión, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este reclamo era también muy fuerte, porque el Señor les estaba diciendo, ¿para qué me dicen Señor si cada quien hace lo que quiere? Si me van a llamar Señor, hagan mi voluntad. Y cuando hagan mi voluntad, habrán entrado en el reino de Cristo. ¿Y por qué es importante entrar en el reino de Cristo? Porque cuando estamos en el reino, el Rey pelea nuestras batallas. Amén. Porque cuando estamos en el reino, Él es el responsable de luchar por nosotros. Cuando estamos en el reino, Él sale por nosotros frente a nuestros enemigos. Él nos acompaña en la adversidad. Estamos tomados de su mano para luchar todas las batallas de nuestra vida. Y cuando estamos en el reino de Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece porque hemos entrado en el reino del Señor.
Es importante entonces comprender que bajo su señorío ahí está la clave de nuestra victoria. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que comprender que ya no es tiempo de estar extrañando lo que está afuera. Cuando llegamos a la casa del Señor, es tiempo de concentrarnos en las cosas del Señor y dejar y buscar que Él obre en nuestra vida, porque este es el propósito que nos ha reunido en este lugar. Cuando llegamos a este lugar, es hora de asumir los compromisos, las responsabilidades y las exigencias del verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es exigente, pero el verdadero evangelio es el evangelio que nos ha hecho salvos y es el evangelio que nos garantiza las bendiciones del Señor. Amén. Por lo tanto, debemos asumir nuestra responsabilidad para con Cristo, la responsabilidad para con nuestra iglesia, la responsabilidad para con nuestros hermanos, porque el evangelio ha venido a nuestra vida para transformarnos, no para dejarnos en la misma condición. Concluyamos entonces, atendamos estas urgencias que se nos plantean en esta historia que hemos leído. Es para nosotros, para advertirnos de los riesgos que corremos si nos dejamos adormecer por este mundo peligroso y por la comodidad de que se ha llenado el evangelio de Cristo. Recordemos las palabras de Pablo a los Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor,